es víctima de otros, no sé, de un acto más grave, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? O sea, hasta dónde hemos llegado para mitigar, pues, estos actos, ¿no? Delictivos. Sí. Por ejemplo, también veía en otras situaciones que una estrategia que tienen, ahorita ya es de muy común, no creo que, que la riegue o que la vaya a regar, pues es muy común que las personas tengan dos celulares, sobre todo en los colectivos, ¿sí? Y uno decía, es que si me asaltan, entrego un celular, ¿sí? Como que el menos caro. Y si ya me quedo con el mío, pues, ¿sí? Entonces, como todos esos hábitos, todas esas conductas que hemos modificado, pues tienen que ver precisamente con el miedo al delito y con escuchar que otras personas, a lo mejor cercanos a nosotros, han sido víctimas de un crimen, pues. ¿Sí? Claro, claro que sí. Pues quiero leer otros comentarios que nos hacían por aquí que tienen relación y pasar yo creo que a la pregunta principal, ¿no? Que es el tema como tal de cuáles son las consecuencias psicológicas. Pero antes vamos a leer los comentarios. Nos dice Alma Aguilar nuevamente, ¿no? Sientes que te van a asaltar, pero después te acostumbras, lamentablemente. Es la habituación de la que hablábamos, ¿no? Hace un momento. Y Elisa López nos dice, y la contingencia ha incrementado el crimen del fuero común y es otra fuente de estrés y miedo. Así es. Efectivamente, lo que comentábamos, ¿no? Hace un momento, a través de esta pandemia, cómo ha incrementado la delincuencia, la violencia también, ¿no? Hemos sido testigos de muchas noticias y que mencionaba algunas consecuencias, el estrés y el miedo, que también mencionaba el psicólogo Iván. Ok, pues quiero pasar a esta pregunta, yo creo que la pregunta central, que es ahora sí, psicólogo. ¿Cuáles son esas consecuencias psicológicas de la inseguridad ciudadana? Sí. Una de las principales consecuencias psicológicas de la inseguridad pública o ciudadana es precisamente la ansiedad, ¿sí? La depresión, el desarrollar a lo mejor un trastorno de estrés postraumático. Recordemos que el trastorno de estrés postraumático se puede desarrollar aun cuando no haya sucedido un daño real, pero sí la amenaza de un daño, ¿sí? O que la persona ha percibido un riesgo, ¿sí? Sobre su integridad o sobre su vida también, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con algunas cuestiones fisiológicas, con cuestiones conductuales también, ¿sí? Y con unas consecuencias también en el pensamiento, ¿sí? O cognitivas, como le llamamos, o como se le llama, cognitivas, ¿no? De pensar de que seguramente me van a asaltar, ¿no? O seguramente me voy a ser víctima de un delito. Consecuencias fisiológicas pueden ser desde aumento del ritmo cardíaco, sudoración, y la hipervigilancia también, por ejemplo, ¿sí? Aumento en la respiración también, la agitación. Eso puede ser alguna de las consecuencias fisiológicas que están relacionadas pues con las consecuencias psicológicas, ¿sí? Recordemos que las consecuencias psicológicas son un conjunto tanto de conductas, de pensamientos y también de reacciones fisiológicas, ¿sí? Y también el trastorno de estrés agudo, que puede ser una de las consecuencias como también principales. Y algo que mencionaban también mucho en los comentarios es la incertidumbre a veces, ¿sí? Y a veces también la habituación, ¿sí? A veces vemos que hemos normalizado la violencia o hemos naturalizado la violencia, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho, es una ejecución, ¿no? Es una ejecución. Pero antes, para nosotros provocaba un gran shock, una gran desestabilidad, una gran preocupación, ¿sí? Ahora, últimamente es un mecanismo que utilizamos precisamente para no entrar en esa angustia, para no entrar en esa ansiedad. Lo que hacemos es ya habituarnos a esa situación y desensibilizarnos pues ante la noticia, ¿sí? Y creo que eso es una de las más grandes consecuencias pues que es la naturalización de la violencia o del delito también, ¿sí? Y cuántas veces también hemos dicho,
o hemos escuchado decir, no, lo asaltaron, le quitaron tal cosa, pero bueno, gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? O da gracias que no te hizo nada, ¿sí? O sea, cómo tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestros esquemas, para que no nos afecte tanto, pues, ¿no? Para que no entrar tanto en esa ansiedad, en esa angustia. Claro, yo creo que a veces hasta nos cae de raro, ¿no? Cuando hay como saldo limpio de que no asesinaron o que privaron de la vida a alguien, hasta nos cae de raro, ¿no? Y decimos, ahora no hubo nota roja, ¿no? Ahora no hubo esto. Entonces, pues es triste y lamentable, ¿no? Ver el cambio, como les decía hace rato, mi experiencia antes podría salir con más tranquilidad, con más seguridad, y ahora ver que pues tengo ahora una hermana en la secundaria que podría hacer el mismo trayecto de la secundaria a la casa, pero preferimos no hacerlo, ¿no? Preferimos ir por ella. Sí, definitivamente ir por ella. Preferible a que tome transporte público o que venga caminando, preferimos ir por ella, por la inseguridad, ¿no? Tenemos que habituarnos, como tú decías, cambiar ciertas rutinas, ¿no? Para pues, poder seguir con vida, poder vivir más o menos tranquilos. Sí, seguir, bueno, ser funcionales, pues, ¿no? Y nos tenemos que adaptar últimamente, eso es, esa es sería como, lo único que nos queda es adaptarnos a las condiciones adversas, ¿no? Que están sucediendo en nuestro contexto, ya sea inmediato o nuestro contexto más general, como el Estado, el país, ¿sí? Claro. Ok, psicólogo Iván. Pues bueno, me gustaría saber entonces, ya hablamos, ya conceptualizamos, ya compartimos algunas experiencias, gracias a los que nos compartieron también experiencias en los comentarios. Me gustaría saber ahora cuáles podrían ser algunas pautas de intervención. ¿Qué se podría hacer ante esta situación pública? Ok, sí, sí tienes razón, ¿no? Y aquí es, por ejemplo, nuestra función como psicólogos tiene mucho que ver y que más adelante también me voy a enfocar también como en una situación, en una papel o rol que vamos a desempeñar o que podemos desempeñar ante esta situación. ¿Sí? Antes que eso me gustaría hacer como una pequeña diferencia entre la inseguridad ciudadana objetiva y la percepción de inseguridad. ¿Sí? ¿Okay? Porque, como lo mencionaba, para que quede como más claro, ¿no? La percepción de inseguridad o el miedo a la inseguridad ciudadana es la percepción que tenemos las personas, ¿sí? Y son emociones subjetivas de la ciudadanía, ¿sí? Mientras que la seguridad ciudadana objetiva tiene que ver con los índices objetivos de inseguridad del delito, ¿sí? Pero tiene que ver también que aquí hay pues para mí me causa algún conflicto porque muchas veces para decir que una ciudad tiene una alta tasa o una baja tasa del delito, regularmente se toman las denuncias o si algunas denuncias, ¿no? Sin embargo, sabemos que en nuestro contexto pocas veces se lleva a cabo esa denuncia, ¿sí? Entonces, muchas veces escuchamos que un conocido, algún familiar o alguien o nosotros mismos hemos sido víctimas de un delito, pero pues no denunciamos, ¿sí? Entonces, eso no entra dentro de los índices oficiales, pues, objetivos de la seguridad o de la inseguridad y delito, ¿sí? Bueno, entonces se ha observado que algunas personas, o mejor dicho, se ha observado que a veces la percepción de inseguridad ciudadana no se corresponde con la inseguridad real, ¿sí? Por ejemplo, eh, a veces hay mucha inseguridad en una ciudad, pero las personas no lo perciben como tal, o perciben que la inseguridad es baja, ¿sí? Ahí lo que se propone hacer es que si la tasa del delito es alto, lo que se propone hacer es gestionar el control del delito con las instituciones policiales, pero también
tomar medidas de autoprotección y sensibilizar a las personas o a la población para el autocuidado, ¿sí? Y cuando se presenta al revés, por ejemplo, que el miedo es muy alto, pero la tasa o los índices delictivos son bajos, entonces ahí lo que se tiene que hacer es trabajar con la población para la reducción del miedo al delito, ¿sí? Y, por ejemplo, algunas medidas que se recomiendan de autoprotección, como lo mencionaba anteriormente, que son algunas cosas que ya hacemos, pero aquí ya lo ponen como medidas de autoprotección, ¿no? O sea, como que esa es como la estrategia que han brindado, que sería, por ejemplo, no estar como muy enfocados en alguna actividad cuando vayamos en la calle, por ejemplo, no están enfocados en el celular o no están enfocados, no ir distraídos, ¿sí? Poner atención y observación del contexto del miedo, ¿sí? Por ejemplo, no portar objetos llamativos y ni de valor que sean posibles para un posible delincuente, o sea, que sean llamativos para ellos, ¿sí? En el auto, por ejemplo, no dejar cosas u objetos de valor a la vista, ¿sí? En algunas situaciones por ejemplo, nuestros familiares nos han dicho, manda tu ubicación en tiempo real, o avisa cuando llegues a algún lugar, o avisa cuando sales, ¿sí? Avisa dónde estás y con quién estás, ¿sí? Evita caminar o evita transitar o caminar por ciertas zonas o lugares, o definitivamente no los visites, ¿no? Y precisamente aquí tiene que ver con algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, como en todos lados, Iguala también está enfocado en algunas zonas. Por ejemplo, sabemos donde las tasas delincuenciales pues, son altas también y regularmente evitamos ir a esas colonias, a esas calles o transitar por esas calles a ciertas horas o si no conocemos a alguien de ahí, por ejemplo, ¿sí? Eso también, digamos, serían como medidas de autoprotección, pero también tendrían que ver con los cambios conductuales que hemos llevado a cabo o que